¿Cuál es el tipo más frecuente de fístula traqueoesofágica en los recién nacidos? Bien, conocemos que tenemos distintos tipos. La tipo 1, cuando ambos cabos están separados y no están en comunicación con la vía aérea. Tenemos al tipo 2 o tipo B, en los cuales el cabo proximal, el segmento proximal, está en comunicación con la vía aérea y está separado del segmento distal. El tipo 3 o tipo C, el segmento proximal está aislado y la vía aérea se comunica con el segmento distal. La tipo 4 o D es aquella que tiene ambos cabos esofágicos en comunicación con la vía aérea, tiene doble fístula. La tipo 5 o tipo E es la famosa llamada fístula en H. El esófago no es atrésico, está en continuidad, pero tiene una comunicación con la vía aérea. Y el tipo 6, que fue uno de los últimos que se agregaron, no tiene letra porque no está en esa clasificación, en la cual hay una estenosis esofágica congénita y no tiene comunicación con la vía aérea. Bien, ¿cuál es la más frecuente? La 3. De lejos es la 3. El 85% de los pacientes tiene ese tipo de fístula. Bien. ¿Cuál es el signo radiográfico característico de la obstrucción duodenal en recién nacidos? ¿Cuál es? La doble burbuja. Y solo por conocimiento, ¿dónde vemos el camalote? En hiatidosis. ¿Dónde vemos el sol naciente? Sí, lo ven en traumato, ¿no? Es un crecimiento óseo en perpendicular al borde de una lesión, de traumato. ¿Dónde vemos el pico de pájaro? Lo vemos en acalasia. ¿En dónde más lo pueden ver? Lo pueden ver también en el vólvulo de ciego. ¿Ya? ¿Y el grano de café? ¿Vólvulo de quién? De sigmoides. Bueno, sigamos. Recién nacido de parto autóxico domiciliario con peso de 3,450 gramos y llanto inmediato al nacer. Madre sin controles prenatales, no refiere ninguna patología durante la gestación. Trae a su hijo al segundo día de vida por presentar vómitos post-lactancia, tos y, acá está su clave, cialorrea abundante. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es el diagnóstico? Atresia esofágica. Ahí cuando les ponen la cialorrea abundante, atresia esofágica. Si bien el reflujo gastroesofágico y la gastritis aguda, porque de repente el bebito tomó meconio o aspiró algo al momento del parto, le puede dar al bebé regurgitaciones, le puede dar vómitos, lo que no va a tener es la cialorrea. No va a haber cialorrea. Y sabemos que las atresias intestinales lo que tienen es residuo gástrico de tipo bilioso. De igual forma, los pacientes que tienen una sepsis neonatal tienen residuo gástrico bilioso. ¿Ya? No es que están con cialorrea ni salivación abundante. Bien. Neonato de 14 días que presenta ictericia, acolia, orina oscura, que viene a ser la coluria, hepatomegalia. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Atresia de vías biliares. Por frecuencia, y porque es la primera patología que tienen que descartar, pero solo para que sepan, en lo que es la ictericia asociada con lactancia materna, hablamos que es una ictericia ¿de qué tipo? Fisiológica, que no nos va a dar síntomas colestásicos en el paciente, ¿sí?
En el caso de las enfermedades autohemolíticas, ¿qué es lo que incrementa? La indirecta, ¿sí? No tendría este paciente por qué presentar acolia ni coluria, porque la bilirrubina ya se conjugó. Y en el caso de la galactosemia y la hepatitis, sí son diagnósticos diferenciales de un niño colestásico, pero en frecuencia la hepatitis representa el 4% y la galactosemia el 12%. O sea que, de lejos, la atresia de vías biliares es la más frecuente y más probable. Bien, seguimos. Recién nacido de 3 días de vida que presenta vómitos, que presenta vómitos biliosos, distensión abdominal e incapacidad para eliminar el meconio. En el examen encuentran un abdomen poco distendido y en la radiografía simple de abdomen encuentran niveles hidroaéreos con patrón de obstrucción proximal y ausencia de gas distal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Cuando ustedes les ponen el dato de ausencia de gas distal y que el paciente no elimina meconio, tal vez a su cabeza se les viene la enfermedad de Hirschsprung, ¿no? Porque lo usual es de que el paciente con enfermedad de Hirschsprung no elimine meconio, no puede eliminar meconio. Pero lo cierto es de que cualquier tipo de atresia que esté proximal o antes del colon no va a tener pasaje de aire distal, porque está atrésico, y no va a poder eliminar meconio. Si es que el evento que le generó la atresia fue antes de que pase algo de contenido intestinal en la vida intrauterina, ¿sí? Porque por ahí sucede de que el evento sucede después de que pasó algo de caquita y cuando el bebé nace sí elimina meconio, pero luego no hace nada más de deposición. Puede ser el caso también. Entonces, esto lo ponen un poquito como para confundirlos a ustedes, pero cualquier tipo de atresia, la duodenal, la intestinal o las malformaciones anorrectales van a tener algún grado de ausencia de eliminación de meconio y de ausencia de gas distal en la radiografía. Entonces, les hablan de que el paciente presenta un patrón de obstrucción proximal. Entonces, la estenosis hipertrófica del píloro puede ser con residuo gástrico bilioso, no puede ser. Esta la descartamos. Puede ser algún caso de patología colónica, como por ejemplo un síndrome, una atresia de colon, ¿puede ser? Exacto. Acá les ponen este dato. El abdomen está poco distendido. Cuando hablamos de algún problema a nivel de colon o de una obstrucción intestinal baja, la distensión es una gran distensión de las asas, lo que genera una gran distensión abdominal en el paciente, ¿sí? Entonces, al decirnos de que hay una poca distensión en el abdomen, nosotros descartamos que pueda ser una atresia de colon y descartamos que pueda ser un síndrome de tapón meconial, ¿ya? ¿Por qué? Por ese dato de que el abdomen no está muy distendido. Si la radiografía me muestra niveles hidroaéreos, pero no me hablan nada de una doble burbuja, ¿puede ser una atresia duodenal? ¿Puede ser? No, pues chicos, no puede ser. Les he dicho, atresia duodenal va de la mano, es así, su patognomónica, la doble burbuja. Ya, no es. Chao. Entonces, ¿con quién se quedan? Con la atresia intestinal, que lo más probable es que si está hablando de una poca distensión abdominal y que tiene un patrón proximal, es que sea de un segmento yeyunal proximal su atresia, ¿sí? Y por frecuencia, saben que es la más frecuente dentro de los segmentos intestinales, la atresia intestinal o yeyuno iliaco. Y me dijo, sí, porque la tendencia es en que todas las preguntas de atresia duodenal les ponen ese dato. En lo que los pueden hacer caer es en lo que hablamos hace un momento del
tiempo y la doble burbuja con los diagnósticos diferenciales del páncreas anular y de las membranas duodenales. En eso sí los pueden querer coger, ¿no? Por el tiempo de vida del paciente. La media involucra al yeyuno distal y al ilion proximal. Lo que pasa es que las atresias intestinales, por clasificación, como le sucede lo mismo al yeyuno y al ilion, los engloban juntos. ¿Ya? Se llaman así, porque a ambas la clasificación es la misma, es distinta a la del duodeno. Pero eso no quiere decir de que tú estás hablando acá de que el problema es del ilion, ¿no? Bien puede ser del yeyuno proximal el problema y que por eso es el patrón de obstrucción intestinal alto que te mencionan en la radiografía. Pero el nombre de la enfermedad es atresia intestinal o yeyuno iliac. Se llaman así. Tal vez de lo que dijo que era yeyuno proximal, yeyuno distal. Lo más frecuente, no, o sea, lo más frecuente es la atresia intestinal, la yeyuno iliac. En frecuencia es la más frecuente, es 1 en 5.000. Y la duodenal es de 7.000 a 10.000 su frecuencia, o sea, mucho más alejada. El mar también está entre 4.500 a 5.000 de incidencia, pero no tiene este mismo, no tiene ni la misma etiología, ni tiene la misma clasificación. Es diferente. En lo que engloba toda la parte del intestino delgado, por decirlo así, duodeno, yeyuno e ilion, lo más frecuente es que sea de yeyuno e ilion el problema. Bien, avanzamos. Neonato de 18 horas de vida que presenta, se repite la pregunta, ¿no? Tiene 18 horas, presenta vómitos biliosos y encontramos el signo de la doble burbuja, ¿no? ¿Cuál sería su diagnóstico? Atresia duodenal. Muy bien. Sigamos. Recién nacido que presenta vómitos biliosos, distensión abdominal progresiva y les están pidiendo el diagnóstico más probable. Nuevamente. Si tiene residuo bilioso, descartamos que pueda ser una hipertrofia pilórica, ¿sí? Les dan el dato de que el paciente es prematuro, bajo peso al nacer, que ha tenido asfixia, que inició alimentación enteral. Se va el NEC, ¿no? Cuando les hablan a ustedes en una pregunta de NEC, siempre les dan ese preámbulo. Porque por frecuencia es una patología del prematuro. No quiere decir que no le pueda dar un término, pero es más raro. Así que acá descartan porque no tienen ustedes el antecedente ni de la prematuridad, ni del bajo peso al nacer, ni del evento isquémico, ni del inicio de la vía entera. Bien. Cuando hablamos de vómito bilioso y distensión abdominal, atresia intestinal, puede ser. Vólvulo de intestino medio, puede ser. Hilio por meconio, puede ser. El neonato y en sí el lactante menor tiene síntomas inespecíficos. El bebito se distiende, vomita verde y échate a buscar qué cosa es lo que tiene el bebé. Siempre y cuando uno confirme que es una obstrucción, que lo confirmamos por una radiografía, recién y casi todos nuestros diagnósticos los corroboramos en el intraoperatorio. Pero acá les hablan de lo más probable, ¿no? Por probabilidades, el vólvulo de intestino medio, que está asociado al cuadro de malrotación intestinal, gracias al cielo es infrecuente, porque esta es una catástrofe. Si se le volvula el intestino medio, el niño queda con un intestino corto, ¿sí? Se pierde todo su intestino. Entonces, esto es bastante infrecuente y por lo general tiene un curso bastante agudo y severo. El paciente no llega a tener una distensión progresiva. Rápidamente genera el cuadro y rápidamente se compromete su estado físico del paciente. Entra en un estado de shock séptico, que si no se corrige, el paciente se muere. Entonces, por la agudeza y severidad del cuadro, no va para un vólvulo de intestino medio. Por lo general, los cuadros de hilio meconial sabemos que se asocian a la fibrosis quística en estos pacientes. Tienden a tener un cuadro un poquito más larvado, más lento,
Por lo general tienden a ponerles a ustedes algún dato de patología respiratoria en estos pacientes, cuando les quieren dar. Y también la incidencia de hilo meconial es bastante baja. ¿A qué va eso? Que nuevamente, por frecuencia, lo más frecuente que nosotros encontramos, y que es lo que siempre esperamos al ingresar a operar, es esto, es la atresia intestinal. Pero de que por patología, por cuadro clínico de distensión y vómito bilioso, tranquilamente pueden ser cualquiera de estas tres, porque se presentan de forma similar. Neonato que presenta cialorrea abundante desde las primeras horas de nacido, episodios de tos, dificultad respiratoria y cianosis después que lacta. Y que tiene un reflejo de succión normal, porque por ahí de repente es un paciente que tiene alguna patología neurológica y que como no lacta bien, no succiona bien, también puede atorarse y generar los episodios de atragantamiento. Y antecedente de polidramnio materno. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Atresia esofágica. Bien. Neonato de 2 semanas traído por la madre, quien refiere que presenta eliminación de saliva abundante. Luego de iniciar la lactancia y está acompañada de tos y atoro. En el examen evidencian un abdomen distendido, blando, depresible y diagnostican atresia esofágica. Y lo que les preguntan a ustedes es ¿qué examen solicitar para saber si existe fístula o no existe fístula traqueoesofágica? Creo que ya lo he dicho en una clase previa, esta pregunta está mal formulada. ¿Por qué? Primero que un bebito de 2 semanas no vive con atresia esofágica en su casa. Ya hubiera llegado cadáver al centro de salud. El bebito que está lactando y ya se hubiese aspirado y se hubiese muerto en su casa. No viven sin una medida de soporte. ¿Cuál es lo segundo? Les dicen que el paciente tiene el abdomen distendido. ¿Por qué se distendiría un abdomen en un paciente con atresia esofágica? Porque tiene una fístula. Todavía le están diciendo que tiene una fístula. Porque ¿y esta fístula dónde se está yendo? Se está yendo al cabo distal. Porque si fuera del proximal, no habría comunicación con el tubo digestivo del estómago, ¿no es cierto? Pero sí, les dicen que se le distiende el estómago o tiene el abdomen distendido, es porque está pasando aire por esta fístula. El bebito respira y le entra aire acá. El aire entra a la vía aérea y pasa a la vía digestiva y por eso el abdomen se distiende, ¿ya? Desde ahí ya sabemos que el niño tiene una fístula traqueoesofágica y todavía sabemos que es de tipo 3 con el dato de esto, ¿no? Ya, bueno, pero les piden qué examen le van a colocar al pequeñito. La tomografía de tórax no está indicada para estos pacientes, ¿ya? Como les digo, tendríamos al paciente que dormirlo, sedarlo para poder realizarle cuando podemos hacerlo con un método menos invasivo. La mediastinoscopía tampoco está indicada para diagnóstico de atresia esofágica. Tenemos por qué meternos al mediastino para diagnosticar esto. La toracoscopía es para tratamiento, ¿sí? Para el manejo quirúrgico de estos pacientes. Ahora, la radiografía simple de tórax por sí sola no es la clave. ¿Por qué motivo? Porque necesitamos algo que contraste en la radiografía para poder ver hasta dónde llega este bolsón, ¿no? Entonces, lo que utilizamos normalmente es una sonda orogástrica radiopaca o utilizamos una sustancia de contraste. ¿Cuál es el problema con el contraste? Que nosotros inyectamos el contraste por acá y el contraste va a refluir. ¿Y a dónde se va a ir? Se va a la vía aérea. Y sí, le va a pintar bien bonito la vía aérea, le va a pintar la tráquea, le va a pintar la carina y le va a pintar la fístula y también se va a ir al pulmón y le va a generar una neumonía aspirativa. Entonces, lo que nosotros normalmente hacemos es que ya si sabemos que no progresa una sonda y tenemos la sospecha de que es una atresia esofágica y el abdomen distiende cuando le dan ventilación al paciente, sabemos que es una tipo 3,
Nos interesa saber, más que todo para el diagnóstico, es la altura de este cabo para saber si podemos hacer una anastomosis primaria o no, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que este nivel siempre está a la altura de la carina y este es generalmente T4. Y lo calculamos de acuerdo a la columna, ¿ya? Entonces, nosotros simplemente metemos una sonda orogástrica y medimos hasta dónde llega la punta de la sonda orogástrica tomando una radiografía de tórax. Pero si ustedes quieren saber si tiene o no tiene una fístula, la clave era una fibrobroncoscopía o fibrobroncoscopía. Es decir, ingresa el neumopediatra con su fibrobronco por la vía aérea y te dice, ah, sí, tiene acá su fístula, por acá pasa, está a tal nivel. Esta sería la clave ideal. De que le pueden poner una radiografía con esófago con contraste, sí, lo pueden hacer, ¿no? Pero va a pasarle todo esto al paciente y no es lo que se hace en la actualidad. Pero, sigamos. Neonato de 8 horas de vida prematuro. Ay, no, perdón, estoy leyendo mal. En un recién nacido con radiografía simple de abdomen que muestra la imagen de la doble burbuja. ¿Cuál es la entidad obstructiva? Chicos, atresia duodenal. Sin miedo. Ahora sí. Recién nacido de 8 horas de vida, y acá les dan este dato. Prematuro de 34 semanas, que es pequeño para la edad gestacional, y que presenta hipersalivación, babeo, luego de recibir la lactancia materna, vomita, el pobre vomita todo lo que tomó, tos, dificultad respiratoria y cianosis. Y efectivamente, ustedes lo encuentran que el paciente presenta en el examen físico de tórax subcrépitos, ¿no? O sea, probablemente el pequeñito se ha aspirado tomando la lechecita y les dan el dato del abdomen escafoideo. ¿En qué sospecha? Por el abdomen escafoideo están pensando en eso, ¿no? Pero no. Estos se los han puesto adrede justamente por ese motivo. ¿Qué hernia diafragmática viene con hipersalivación? Ninguna. Ninguna hernia diafragmática viene con hipersalivación. Les ponen el abdomen escafoideo para hacerlos pensar en hernia diafragmática y que marquen hernia diafragmática, pero no les están hablando de que el paciente presenta los latidos del corazón hacia la derecha y que hay ausencia de ruidos hidroaéreos en el abdomen, pero sí los encuentran en el tórax y que no hay murmullo en ese lado. Solamente les ponen abdomen escafoideo. Pero ninguna hernia diafragmática viene con hipersalivación. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Atresia esofágica.